Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos en edición especial de Ahí está la verdad. Hoy es martes, corra la voz para que prendan sus televisores y no se pierdan el programa que tenemos en la noche de hoy, donde vamos a tocar principalmente dos temas que le pueden ser de sumo interés para usted. El primero, una controversia que parece no morir. Vamos a hablar sobre el asunto del aborto. Y usted dirá, no, Armando, pero es que ese asunto ya fue adjudicado, vetado, no apareció el voto. Se equivoca, porque al parecer ha levantado banderas de que se está buscando la vuelta para revivir este asunto por otra entrada. ¿De qué estamos hablando? Le vamos a explicar a continuación. Además, si usted es de las personas que va a ciertas farmacias a buscar medicamentos y de golpe y porrazo no le están vendiendo algunos medicamentos que antes le vendían incluso sin receta, ¿qué está pasando? Yo les voy a contar la situación. Nos llegaron quejas, hay una explicación y usted se va a enterar en la noche de hoy. En Ahí está la verdad, que comienza ahora. En la noche de hoy vamos a tocar un tema que puede generar mucho debate, que puede generar discusión. Pero en la noche de hoy lo queremos enfocar en el diálogo, en la discusión de ideas y en una conversación para que al final y al cabo usted que está en su hogar salga informado sobre algunos de los asuntos vitales que se discuten en Puerto Rico y que nuestra Asamblea Legislativa dedica tiempo, esfuerzo, dinero y obviamente el formato que se utiliza, que es el de la legislación. En la noche de hoy vamos a hablar sobre el tema del aborto, que ustedes saben que hubo un proyecto que se generó en el Senado, se estuvo discutiendo, se hicieron unas enmiendas, se aprobó, fue vetado por el gobernador y luego se trató de ir por encima de ese veto. Se consiguieron los votos en la Cámara, no así en el Senado. Y muchas personas dicen, se acabó el evento. Pero Nacarile, como dije hace unos minutos, se levantó una ventana de que al parecer se está buscando una forma de entrar utilizando enmiendas al Código Civil. Hay una discusión del aborto en Puerto Rico, que como ustedes saben, hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que permite y ha sido así la norma. Pero ¿cuál es el testimonio de una persona que ha enfrentado el reto del aborto? Una persona dialogó a nuestras cámaras y este es su relato. Fue en el 2013, me enteré en enero 12 más o menos que estaba embarazada y se lo notifiqué al que iba a ser el papá y todo surgió muy rápido. El papá tenía una carrera, ¿verdad? Estaba comenzando su carrera y él me deja saber que él no estaba de acuerdo con que yo tuviese al bebé y me da $300. Me dice, te voy a dar $300 para que te practiques un aborto y no me vuelvas a llamar. En febrero, ya a finales, decidió decírselo a mis padres que estaba embarazada y ellos decidieron por mí que yo no iba a tener el bebé y mi mamá específicamente fue la que me dijo que no, que me iba a practicar un aborto. Yo no quería, yo estaba en cuarto año, tenía 18 años, llegamos a la clínica, me hicieron unos laboratorios y pasé por 2 entrevistas. Pasé por una entrevista con un trabajador social, al cual yo le había notificado que yo no quería hacerme, ¿verdad?, practicar el aborto. Y él me daba unas opciones que yo podía tomar. Una de ellas era irme de mi casa y ir a un refugio de mujeres. O simplemente, pues tomar las riendas del asunto y decirle a mi mamá que no iba a practicar el aborto. Como yo tenía mucho miedo, no quería irme en contra de la palabra de mi mamá, pues decido, ¿verdad?, continuar. Y él me notifica que si yo lloro en la sala mientras me practican el aborto, el ginecólogo estaba obligado a parar cualquier procedimiento. Luego de eso pasó a una segunda entrevista con la enfermera que iba a estar conmigo en la sala y me notifica sobre las complicaciones que yo podía tener al practicarme el aborto. Una de ellas era pues sangrado, dolor pélvico, secreciones en los senos. Pero que si no, ¿verdad? Si no quedaban restos del bebé en el sistema, pues que todo iba a salir bien. Llegó a Recovery, que comenzó a llorar. Las enfermeras trataron de calmarme diciéndome que eso era un montón de células que no iban a durar ni una hora vivo fuera de mí. Ya yo tenía 12 semanas, que son 3 meses. Ya el feto tenía manitas, tenía pies. Y
Él me preguntó que si yo estaba segura de que lo quería hacer y le dije que sí, que continuara. Ellos te dilatan, el proceso es bastante doloroso, ellos te dilatan y es como un dolor de menstruación, pero bien constante, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Te introducen unas mangas para succionar al bebé luego de cortarlo y es un proceso ambulatorio. Luego de que te limpian, verifican que no quede resto en el sistema, te vas para tu casa caminando. Yo me practiqué el aborto sin anestesia, ellos te dan la opción de hacerlo con anestesia o sin anestesia. Yo, pues por culpa, decido hacerlo sin anestesia. Cuando entró a la sala, me quedo sola con el doctor, la enfermera salió. Y el doctor pues me está verificando, ¿verdad?, cuántos meses tengo de embarazo, que en efecto fuese un solo bebé, que no fuesen dos. Y se supone que ellos no te enseñen el bebé, porque ellos hablan de un bonding que hay entre madre e hijo. Sí me arrepiento de no haber sido más fuerte, de no haberle dicho no a mi mamá cuando me pidió, cuando me obligó a abortar. Y creo que eso es algo bien importante. O sea, uno es dueño de su cuerpo y sea cual sea la decisión, que la decisión final sea tuya, o sea, no de otra persona. Y sí, me arrepiento de no haber sido yo la que tomó la decisión. Bueno, ahí tienen un testimonio de una persona real, verídico, que explicó un poco sobre este proceso, porque también ha habido muchos comentarios, muchos señalamientos, muchas explicaciones, incluso hasta relatos dantescos de todo este proceso. Ahora bien, ¿qué es el Código Civil que les mencioné? ¿Cuáles son las enmiendas que al parecer quieren traer y que pudiera revivir este asunto de otra manera? El licenciado Eddie López, un conocido analista político, nos habla un poco sobre qué es el Código Civil y qué es lo que aparentemente se quiere hacer. El Código Civil es una serie de libros que rigen las relaciones de los particulares, ¿verdad? No necesariamente del gobierno, sino cómo se rigen las relaciones entre tú y yo, si vamos a hacer negocios, si nos vamos a relacionar, en el caso de los libros de familia, en el caso de los libros de herencia. O sea que es todas estas reglas que deben estar codificadas por su nombre, porque pues evidentemente unas tienen que ver con las otras. Este proyecto ya iba, el Código Civil propiamente, ya iba por la cuarta o quinta versión, porque se le habían hecho unos arreglos, y al final, particularmente lo que tenía que ver con el nasciturus, que es una figura que ya mismo entramos más entre ella, pero que tiene que ver con los derechos que tiene el no nacido, que se utiliza como umbral para que más adelante, si se llega a impugnar Roe versus Wade y los casos particulares que tienen que ver con el derecho a la mujer escoger para terminar su embarazo, se abría esa puerta para reconocerle unos derechos al ente no nacido. Ya por ahí, pero esa en la primera se ahogó bastante, eso no pasó. Dentro de las relaciones que regula el Código Civil, en el libro de familia se habla del nasciturus, que es el feto, verdaderamente. Se ha decidido por jurisprudencia y dentro del propio código cómo definimos esa figura. Y es que el ente que toma vida una vez se desprende del seno materno. Lo que se está tratando es de llevarlo más atrás para que no sea incompatible con la doctrina religiosa de que una vez hay vida, se concibe, hay vida, ¿no? Y entonces esta figura se le empiezan a dar unos poderes en el primer borrador del proyecto de Código Civil para reconocerle derechos y responsabilidades al feto. Entonces lo llaman de otra manera, pero como te decía ahorita, es un umbral para abrir la puerta de decir, oye, ya esto le habíamos asignado unos derechos aquí, ahora ¿cómo lo vas a matar acá? Entonces te abre la puerta a reconocerle ese estatus o ese standing, por decirlo de cierta manera, cuando vayas entonces a trabajar las leyes del aborto. Obviamente se trae por propósitos de herencia y de otras situaciones jurídicas, pero se está utilizando la figura para abrir la puerta para derogar lo demás. Pero ahora vamos a los players, a las personas que están inmiscuidas en todo este asunto. Tenemos con nosotros el sacerdote y abogado Carlos Pérez, que también fue parte de este comité que trabajó con este proyecto. María Milagro Charbonnier, una veterana legisladora del Partido Nuevo Progresista que trabajó y tomó la encomienda de darle vida a este nuevo concepto.
que ahí sí hay un consenso entre los abogados, que había una necesidad de que había que trabajarse, había que modernizarse, había que modificarse. Pero también está con nosotros Vale Moreno, ella es obstetra y ginecóloga del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y proveedora de servicios de aborto, y la licenciada Maite Bayolo Alonso, que también nos están acompañando la noche de hoy. Y como yo dije, en un diálogo, ¿verdad? Porque aquí obviamente, aquí si creamos ruido, perdemos todo y no se le lleva el mensaje. Empiezo con María Milagros Charbonnier. Lo que se está señalando por estos sectores, lo que dice Eddie y otras personas, ¿es cierto? ¿Esa es la intención tal vez de entrar por la cocina en el Código Civil, todo este concepto que no llegó a término en el Senado? Lo primero que tiene errado el compañero Eddie López, a quien conozco, es que hay 5 versiones del Código Civil. Eso no es cierto. Es una misma versión y se trabajó sobre esa versión. Se trabajó tantos cambios que terminó un sustitutivo, pero es el mismo proyecto. Eso es la primera situación. Lo segundo es lo siguiente. Nosotros hicimos un análisis de lo que es el caso de Roe versus Wade para hacer el articulado que se estableció en el Código Civil de Puerto Rico, que no es otra cosa que establecer unos derechos, no responsabilidades, porque los bebés no tienen responsabilidades, eso es otro error que acaba de decir el compañero, sino darle a la madre que decide tener su hijo, no aquella que decide abortarlo, porque la que decide abortarlo pues está protegida bajo Roe versus Wade. La que decide llevar a término su embarazo, darle unas herramientas para que desde el momento en que su hijo es concebido, y puede ser antes de los 3 meses, reclame unos derechos frente al Estado o a personas particulares, alimentos, salud. Por ejemplo, hubo una neonatóloga que estuvo allí y nos expresó que ya desde las 12 semanas hay unas intervenciones con los bebés desde la barriga para poder evitar cierto tipo de enfermedades como la espina bífida. ¿No le deberíamos dar ese bienestar a ese niño de esa madre que decide llevar a término su embarazo? Yo creo que sí, y yo creo que la mayoría del pueblo lo cree. Pero en eso no trastoca o toca o evita el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico. O sea, pregunto. No lo hace porque sencillamente la madre que decide no llevar a término su embarazo puede ir a abortar. Puede ir a abortar. ¿Usted qué piensa? Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Fíjese, es muy interesante. Es difícil en las enmiendas del Código Civil propuesto, que fueron presentadas por el presidente de la Cámara, él trata de decir que esta personalidad que se le va a brindar al nasciturus no va a interferir sobre los derechos de aborto, que son derechos amparados en el derecho a la intimidad de la mujer. No obstante, ahí entonces se crea una diferencia, porque entonces tienes una dicotomía de, si se aprobara ese código, una persona que está dentro de un vientre de acuerdo al Código Civil propuesto, y una madre que ya la madre tiene, como dijo la representante Charbonnier, las que quieren llevar a cabo su embarazo a su culminación y dar a luz, ya tienen un interés sobre ese menor, y precisamente ese menor está bajo el cuidado de esa mujer. No hay necesidad de legislar sobre ese asunto, puesto que ya esas protecciones existen y ya los servicios médicos existen. El problema yace cuando hay un encontronazo y hay una adversidad entre esa persona que es la madre y ese feto que está de acuerdo al Código Civil, le quieren dar personalidad. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir cuando ese tratamiento que le traiga riesgos médicos a ese feto sea necesario para la madre? Pues, ¿qué va a ocurrir con los médicos? Los médicos no se van a atrever a intervenir. ¿Por qué? Porque se le está brindando por medio de este Código Civil nuevo propuesto una personalidad completa. Ok. Ahora bien, en cuanto a eso... ¿Puedo hacer una aclaración? Claro, pero Déjame aclarar. voy ahora con usted, padre, rapidito. Déjame aclarar algo. No lo tiene, licenciada. Ahora mismo una madre, concebido su hijo, no puede ir al tribunal a reclamar un derecho de alimento sobre ese hijo que tiene en el vientre. De hecho, tenemos juezas allí que son asesoras nuestras, y una de las juezas decía: nunca pude hacerle justicia a una madre de 5, 6, 7 meses de embarazo pidiendo alimentos para ese hijo. Pero eso no se Pero guarda ese es ya el en el WIC. departamento de la familia. El WIC le da ese alimento. Ese es el alimento sustentado por el gobierno, precisamente. Pero el WIC es con respecto a la Claro, madre. claro. Nunca es con respecto al niño como reclamando un derecho. Es más, Exacto. incluso cuando tiene que ver con cuestiones médicas, las aseguradoras solo intervienen en las cuestiones médicas cuando es en beneficio de la madre.
Precisamente cuando la doctora nos hizo la exposición de los 20 y pico de operaciones que se puede hacer un niño en el vientre materno, entre sus inquietudes era, una madre no puede reclamarle a la aseguradora si no va en beneficio de ella y si solo va en beneficio del niño. Y de hecho, yo quiero clarificar porque a veces nosotros en Puerto Rico no vemos más allá de nuestra isla. El estado de California, el estado de Luisiana, tiene la misma expresión que está en nuestro Código Civil. El estado de California, el estado de Luisiana, tiene toda una jurisprudencia a favor del nascituro. Es más, pero yo te pregunto ahora, padre. Pero vamos, un segundito. Pero yo te pregunto, ¿no es traer quizás un concepto religioso para dar el concepto de que hay un ser vivo allí versus el concepto del feto de que hasta cierto punto no se concibe ya un ser vivo? ¿Qué tiene de religioso? Pregunto yo no solamente la pregunta, pero ¿no? si me permites concluir. Cuba, la Cuba de Fidel, que nadie puede decir que allí tienen concepciones religiosas. Ellos reformaron su código en 1988. El artículo 25 es el mismo artículo que tenemos nosotros. Ellos también tienen los mismos planteamientos de beneficio al nasciturus con respecto no solo a la salubridad pública, sino incluso en el contexto laboral, etcétera. Pero de nuevo... Pero el concepto legal, ahora te hago la pregunta para que me la conteste. O sea, no es traer quizás el concepto de tratar de darle una caracterización, que obviamente es el formato de los creyentes, de que hay un concepto de vida para ese nasciturus. Bueno, es que este país está compuesto por creyentes y no creyentes. Cada uno contribuye desde su perspectiva, pero con una condición, que lo que proponga estén dentro del marco jurídico. Es más, de nuevo te digo, si dos estados como California y Luisiana, que tienen la misma normativa de aborto para Puerto Rico, tienen ese mismo lenguaje y mucho más claro, y además han desarrollado toda una jurisprudencia a favor del niño en el contexto laboral de la madre, en el contexto de salud, ¿cómo aquí se puede decir, cómo podemos decir como sociedad, quién se puede oponer, eso es como el Día de las Madres, quién se puede oponer que se pueda beneficiar al niño en el vientre materno? Normando, brevemente. Sí, brevemente, licenciada, y la doctora que la quiero escuchar también del concepto. Sí, perdón, es que solamente quiero contestar. El licenciado Pérez dijo que este país está compuesto de creyentes y no creyentes. Y fíjese, este país está compuesto de ciudadanos que tienen unos derechos porque esto es un tema legal, esto es un tema de derechos fundamentales y a todos nos cobija y a todas, los creyentes y los no creyentes también. Muy bien, doctora. Mire, yo creo que no hay que ir al Código Civil para salvaguardar la salud fetal, si tanto es lo que reclaman, ¿verdad? Ellos dos, con respecto a cómo se trata la vida del feto. Si una madre está interesada en que se le brinde lo que sea que haya que hacer, porque lo hacemos en el hospital universitario, cuando hay unos embarazos gemelar, el doctor de la Vega, que es el materno fetal de allí, transfunde y trata de salvar al feto que está ¿verdad? En problema. Eso se hace rutinariamente ya. No hay que legislar en el Código Civil para salvaguardar eso. Y eso lo cubren las aseguradoras. Eso no es cierto. ¿Ok? Lo que sí trae este Código Civil al incluir y darle personalidad jurídica como se le pretende ahora mismo, es un problema para los obstetras, es un problema para todos los médicos, porque si yo tengo una paciente de 22 semanas que se accidentó en un accidente de auto y se rompió una pierna, ¿qué va a pasar? Si el nasciturus, como ustedes le llaman, el feto, tiene derecho de personalidad jurídica y ella se somete a una cirugía, ¿qué puede pasar si nace prematuro debido a la anestesia que se le dio durante esa cirugía? ¿Qué va a pasar? Que los médicos aquí en Puerto Rico vamos a tener que asumir otro tipo de mala práctica, no de la madre, sino de ese futuro bebé, ¿verdad? Si nace vivo. Ese es el problema que esto trae. Pero es que hay que clarificar, la doctora está haciendo una serie de ejemplos que sin duda están cubiertos dentro de un plan de salud. Diferimos absolutamente. No todas las intervenciones sobre los embarazos, y en eso evidentemente tenemos una distinción, y yo creo que en eso hay que estudiarlo más para uno darse cuenta. No solamente eso,
Las doctoras que allí expusieron, hicieron su exposición científica, porque, digo, tanto la distinguida representante como este servidor, no hemos citado un solo texto de la Escritura y todas nuestras expresiones han sido consistentes con el Estado de Derecho, que de hecho, vuelvo a insistir, tanto California, que nadie puede acusar de ser un Estado conservador, o el Estado de Luisiana, todos tienen este tipo de normativa y todos Pero promueven. la doctora ha traído aquí unas preocupaciones que pueden resultar legítimas y ya esto está establecido en el código que está en manos del Senado, ¿no? En manos del Senado, Sí. pero le digo a la doctora, yo nunca había escuchado que cuando uno tiene un plan médico que es para la madre, le cubra unas necesidades específicas a un menor. Y estoy hablando estrictamente en términos legales, Cuando está licenciada. embarazada, sí. Ninguna jueza en este país, juez, puede establecer alimentos sobre un menor o una criatura, ¿verdad? En el vientre de la madre. No lo Pero, pueden ¿cuál es hacer. la Pero están necesi- hablando de cosas Es que yo distintas, ¿no? entiendo Porque ¿cuál es la el necesidad aspecto- de establecer alimentos? ¿A Bueno. qué usted se refiere? ¿De que la madre tenga sustento del WIC? Dinero. Pero ¿y Ella por qué está tiene que hablando ser- de ¿Por qué viene del WIC? alimentación. ¿Pero y qué tiene Pero y que ver? que no papá, sé por qué y papá no tiene una Pero ¿y papá no tiene una responsabilidad. responsabilidad? Nosotros no podemos perder de perspectiva el hecho de que el Código Civil en estas circunstancias y lo que está diciendo el licenciado Pérez es que esto se justifica. ¿Por qué? Porque en California y en Luisiana lo tienen. Mire, yo tengo Pero es la que no es solo por licencia, eso, con licenciada. permiso. La No es solo por licencia de Luisiana yo la tengo también. Conozco el derecho cabalmente de Luisiana. Soy allá, incluso fui practicante y déjeme decirle que no se justifica cambiar un código civil entero, un andamiaje que va a tener unas consecuencias jurídicas para todas las ramas jurídicas de Puerto Rico, o sea, todos los aspectos del derecho en Puerto Rico, solamente porque se entiende, los proponentes de este proyecto, que está justificado porque en California y en Luisiana Es que no es- funciona. es que no es eso. Permíteme. Adelante. Licenciada, Pero por es lo eso que él mismo dijo. es justificable. La revisión del Código Civil precisamente se da en el contexto de actualizar toda la legislación que tenemos desde el 1930. Hoy día, bajo todas las cuestiones científicas que puede beneficiarse un concebido pero no nacido, nosotros tenemos que actualizar ese Código Civil y precisamente el andamiaje que tenemos desde 1930 es por eso que tenemos que cambiar. ¿Esa enmienda va a sobrevivir en el Senado? De los diálogos que ha tenido hasta Por ahora. supuesto, Porque los ese diálogos- proyecto se puede estar Los enmendando, ¿no? diálogos que hemos tenido hasta ahora, y no entiendo la razón del por qué insisten en que no debe legislarse, porque eso es una cuestión que es totalmente legislable. Eso ya el 95%, lo ha dicho el presidente del Senado, no encuentra ninguna situación que él pueda encontrar, ¿verdad? Que no Noté sea- incomodidad acá cuando estaba hablando sobre eso de las enmiendas en el Senado. ¿Usted cree que esa enmienda va a sobrevivir? Yo no puedo ¿Ustedes predecir, están en el yo no puedo cabildeo, no? predecir lo que va a ocurrir. Yo puedo decir que la American Civil Liberties Union entiende que lo que está ocurriendo y hay una ola en estos momentos por parte de diferentes entidades gubernamentales que lo que están es tratando de traer un derecho fundamental particularmente sobre otro. A quien le toca interpretar la Constitución es a los tribunales. Y cada uno de estos derechos cuando se encuentran, porque aquí hay derechos encontrados. Claro. Y van a haber derechos supuesto, encontrados. pero Y claro. cuando Por supuesto esos que sí. derechos se encuentran, a quien le toca decidir caso a caso. Es a los tribunales. Es al tribunal. supuesto. Y la Para interpretación de la ley con la honrar intención del la legislador. Bueno, sí. Constitución Sí. de Puerto Rico Claro, y la Constitución pero es que, federal. Pero claro, cada uno tiene que jugar en cada una de sus ramas. Evidentemente, la legislatura no pretende estar dando interpretaciones ni respuestas a problemas concretos, sino que quiere legislar para todos dentro del Estado de Derecho. Y en este caso, de nuevo insistimos, se está legislando dentro del marco del derecho. Y tanto derecho tiene la que quiere claro, abortar como la como que el- quiere llevar a es que, término es que su además hijo. son dos Fíjese. cosas distintas. Una cosa es el Código Penal de la mujer que quiere abortar, tiene todas las protecciones, y otra cosa es el Código Civil de la mujer que quiere tener a su hijo y que reclama, y nosotros respondiendo a ese reclamo, queremos que sea protegido el niño como ella, el niño que ella quiere tener. Antes de yo despedirme, doctora, en el concepto médico, científico, ese feto, ¿en qué momento pues ya se considera que tiene una vida, que es un ser vivo, que es un ser Usualmente- para no abortarse? Bueno, usualmente en el tercer trimestre y como quiera hay casos, ¿verdad?, donde las anomalías son
las anomalías fetales son letales, donde se abortan esos fetos, ¿sí? Se abortan porque no tienen posibilidad de vida. ¿Ok? Eso es para usted. Eso es para usted. Esa es su opinión. Esa es su opinión científica. Sí, es su opinión. Eso no es la opinión de todos los médicos. O sea, usted tiene... Si viene, perdóneme. Sí. Si viene sin riñón, si el feto viene sin riñón, no hay posibilidad de vida. Si viene sin cabeza, no hay posibilidad de vida. Si viene con cíclope, no hay posibilidad de vida. Yo brego con esto todos los días. Sí, no me venga mire, doctora, perdóneme, sí. Pero es que ella una estaba hablando. cosa Usted me es, interrumpe cada doctora, rato. situaciones extremas donde una persona está sin cabeza o donde un niño, esas son situaciones condiciones donde no letales, estamos letales, hablando eso es de lo un que estoy ser hablando. humano. Claro, le preguntaron desde cuándo usted entiende que hay vida. Exacto. Pues usted entiende una cosa, Usted nosotros entiende una entendemos cosa, otra. usted tiene la opinión Desde porque que usted nace- considera de que es Bueno. simplemente un feto para nosotros, Normal. es un Obviamente, ser humano y es claro, una persona humana. Y por eso yo le hice la aclaración a la doctora desde el punto de vista científico, porque yo No, sé desde que el obviamente punto de hay unos vista con- hay unos científico de ella. conceptos. Pero vamos a religiosos. llamarle la atención Ya a con esto algo. termino. Esta enmienda, si notamos, está condicionada, y lo dicen las propias enmiendas al Naciturus, condicionado a que nazca con Vida. Muy bien. Tiene que decirlo así. Porque tiene que Bueno. decirlo así. Porque Así lo cuando dice. se nace es que hay vida. No, Gracias a ambos. Que nazca vivo para que pueda adquirir la personalidad. El Eso es tema otra cosa. va a continuar. Gracias al padre, gracias a María Milagro Charbonnier, doctora, gracias, licenciada, gracias por estar aquí. Gracias. Obviamente son puntos para que ustedes allá en su casa, me imagino que van a seguir con este debate, pero solamente para pedirle y obviamente que estén atentos a cómo se va a estar trabajando todo este asunto en el Senado de Puerto Rico. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve en Ahí está la verdad. Bueno, en Ahí está la verdad. Recibimos a diario cientos de mensajes denunciando diferentes situaciones que ocurren en la isla. Nos llamó la atención recibir quejas de personas mayores que estaban yendo a sus farmacias de toda la vida y les habían indicado en estos últimos meses que necesitaban recetas para medicamentos que ya habían comprado anteriormente. Pondría un ejemplo de medicamentos, pero todos sabemos que por la escasez de médicos en el país, una cita podría tomarle hasta meses para poder conseguir el medicamento que necesitan. Usted llama a un especialista X y le dicen, claro, estamos en abril. Sí, con mucho gusto, el doctor lo va a atender en septiembre. Usted tal vez se desespera, ya conoce unos medicamentos que usted necesita, va a la farmacia. Ese es hasta ahora el procedimiento, pero ese procedimiento no se está dando como antes. Por ejemplo, un medicamento para la diabetes o para el asma, nuestro equipo de producción fue a la calle a ver si los ciudadanos habían logrado conseguir esos medicamentos por la situación antes expuesta y que son recetados sin la orden reciente de un médico, y esto fue lo que encontramos. Sí, he podido conseguir medicamentos sin receta. Casi nunca. Sí, lo he podido conseguir. Son testimonios que nos llegan, pero tenemos una pregunta por nuestra página de Facebook. ¿Por qué será que en unas farmacias, aunque siempre uno vaya a la misma receta, le niegan un medicamento controlado, aunque antes lo hayan dado, y va a otra farmacia y se lo aprueba? Me lo han hecho ya 2 veces. ¿Me pueden explicar? Esa es una pregunta que nos llega de una ciudadana aquí. Hay otra pregunta que dice, ¿qué está sucediendo que no es igual para todos? Pues vamos a hablar con el licenciado Román, quien es presidente del Colegio de Farmacéuticos, porque esta pregunta se la hicimos llegar a él y esto fue lo que nos dijo. Todo medicamento controlado debe ser despachado en una receta mediante una receta prescrita por un médico registrado en Puerto Rico que cumpla con todos los requerimientos de las licencias, tanto DEA, licencia de médico de Puerto Rico, como AMSCA, registrado en Puerto Rico. Todo medicamento solicitado en una farmacia debe mediar una receta en la cual haya sido el paciente evaluado por su médico de cabecera, en la cual medie su diagnóstico y sobre todo la evaluación pertinente para el despacho del medicamento. Eso expone una violación tanto a las leyes locales como federales. Y en la farmacia, pues digo que no es lo correcto y no es lo que es la práctica,
dado el caso que hay que llevar un inventario perpetuo y diario de todos los medicamentos controlados que se despachan en la farmacia, tanto con su lote y fecha de expiración. Un paciente que esté recibiendo medicamentos, cualquier tipo de medicamento, sin la debida evaluación de un médico, está exponiendo su salud, ¿verdad?, a una complicación. No es lo mismo el despacho de un medicamento de urgencia, en la cual en la farmacia pues tenemos el historial médico de ese paciente y se le puede hacer un despacho de emergencia o a las repeticiones que él tenga en su récord para las condiciones que ya persistentes que el paciente tenga. Toda farmacia está destinada a entrar en el programa de monitoreo de drogas, de narcóticos, como se conoce recientemente por la ley de opioides, tanto para beneficio del médico que está despachando como de la farmacia que está despachando el medicamento. De esta forma estamos evaluando cuál es la utilización correcta de esos opioides en el paciente y la adquisición de estos medicamentos en un corto tiempo. Bueno, en otras palabras, el licenciado indica que todo medicamento recetado por ley siempre ha requerido receta, no solo por controles de monitoreo, sino por la salud de los pacientes, ya que pueden automedicarse incorrectamente. Este control no es otra cosa que el programa de monitoreo de narcóticos de AMSCA. Esto aparentemente lleva menos de un año de implementado. Así que nos movimos a AMSCA y esto fue lo que nos indicaron. El programa de monitoreo de narcóticos es un sistema de una base de datos donde se registran todos los narcóticos que son despachados por los sistemas de farmacia del país. Este sistema va acumulando no solamente cuántos narcóticos fueron despachados, sino a quién le fueron despachados y por quién fueron recetados los mismos. El sistema de monitoreo es una de las iniciativas para atender la alerta de sobredosis de opiáceos, que a nivel nacional e internacional es una gran crisis. En Puerto Rico en 2017 se declaró una alerta. En otras jurisdicciones el contar con este sistema, le llamamos el PDMP de manera corta, ¿verdad?, ha sido exitoso en atender la situación de opiáceos. La situación de sobredosis no se limita exclusivamente a la droga de la calle, sino hay un % muy alto que viene a sobredosis o a la adicción a través de medicamentos o narcóticos que les son recetados. La ley que implementa el sistema es la Ley 70 de 2017. En mayo de 2018 es que entra en vigor la ley, así que desde mayo hasta agosto fueron los procesos de registro de las farmacias de Puerto Rico, que han sido sumamente colaboradores en este proceso. Hay un 5%, ¿verdad? El sistema nos refleja también un 5% de farmacias que incumplen. La inmensa mayoría de ellas no incumplen de manera, ¿verdad?, intencionada. Es porque tienen problemas quizás con sus sistemas de tecnología, se les cayó el internet, o muchas veces son farmacias más pequeñas que tienen que entrar manualmente la información y quizás no dieron abasto. Se supone que las radiquen a 2 días, tiene un máximo de 2 días, un plazo de 2 días para poder documentar estos narcóticos, y a lo mejor los radicaron en el 4º día o en el 5º día. No es que lo hayan dejado de radicar, pero ciertamente no están en cumplimiento. Hay unas cerca de 6, 7 farmacias que sí estas no cumplen y no tienen una razón para no cumplir. Así que estamos multando a estas farmacias que no están cumpliendo, no sin antes de darles una orientación y ayudarlos a que realmente puedan cumplir, ver cuáles son sus razones para no cumplir y ayudarlos a que puedan cumplir. Nosotros hemos recibido de agosto al día de hoy más de 400, lo que llamamos red flags, que es lo que el sistema levanta, que son alertas. La mayoría de las alertas, curiosamente, son del medicamento Ambien, que no es un opiáceo, ni es una benzodiazepina, que es lo que nosotros más estamos monitoreando. Pero ha habido agencias federales, la DEA, que ha eliminado la licencia, le ha quitado la licencia a 2 médicos ya al día de hoy. Bueno, amigos, este monitoreo con menos de un año de implementado ha levantado, como ya escucharon, más de 400 alertas y ya ha eliminado licencias a varios médicos. Imagínense lo que estaba pasando antes de ser implementado. Como bien indican, mucha de la droga en la calle se entiende que provenía de la falta de un sistema interconectado para monitorear a médicos, pacientes y farmacias, porque hay 7 farmacias en Puerto Rico que no están cumpliendo. Así que no necesariamente es un problema creado por estas farmacias, sino que ciertamente médicos dando recetas al mismo paciente, las cuales buscan en diferentes localidades, que era una de las situaciones que se salía de las manos. Ahora esas 6 o 7 farmacias que ella indicó que no reportan nada y aparentemente no hay ninguna razón para hacerlo, ¿qué sucede con ellas?
están ocultando algo. AMSCA indica que la DEA está pendiente de estas situaciones y otras alertas y van a buscar respuestas. Viendo en perspectiva lo que nos han presentado, la razón por la que muchas farmacias se están negando a entregar medicamentos sin llevar la receta es porque hay esfuerzos de AMSCA y del Departamento de Salud para evitar que medicamentos narcóticos lleguen a la calle y consecuentemente han hecho que farmacias se pongan rigurosas y cumplan con leyes establecidas de no entregar ningún medicamento con receta por solicitud del paciente sin un médico no lo autoriza. Al hacer esto, están cumpliendo con la ley. Lo que estaba mal era la práctica que aparentemente se llevaba anteriormente. Con esta preocupación, buscamos para una reacción a la directora ejecutiva de las farmacias de la comunidad, con quien siempre he tenido una buena relación, para saber su posición en cuanto a las farmacias que despachen medicamentos recetados sin el debido papel. Pues ha sido un proceso de ajuste con el programa. En eso las farmacias siempre han estado preparadas tecnológicamente, así que se han integrado bien al programa y en su mayoría todas están registradas dentro del programa. Nos hemos mantenido en comunicación con AMSCA. El registro consta de 2.500 personas registradas, tanto farmacias como otro tipo de proveedores, y no necesariamente las farmacias están incumpliendo. Yo no estoy de acuerdo con esa premisa. Yo creo que las farmacias en su mayoría están cumpliendo, ya sea manual o automáticamente dentro del programa con el registro, así que no veo que la premisa sea la correcta. Para comenzar, las farmacias de comunidad siempre cumplen con las leyes establecidas y los requisitos que le manda tanto el Departamento de Salud como las agencias reguladoras. Así que no entregamos ningún medicamento sin receta. Eso no es legal y la asociación obviamente no lo avala, ni ninguna de nuestras farmacias lo hace. Con relación al registro, ellas en su mayoría se están registrando, ya sea manual o automáticamente, y están cumpliendo con la Ley 70 a cabalidad. Bueno, conmigo está Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, la licenciada Lidia Santiago, coordinadora de la División de Medicamentos y Farmacias de SARAF. Con ellos vamos a hablar luego de la pausa. Voy con la licenciada Lidia Santiago, coordinadora de la División de Medicamentos y Farmacias de SARAF, que es la que regula todo este asunto. 7 farmacias que ya AMSCA ha identificado que no hay manera, ni tarde, ni temprano, ni después, ni más adelante, no están cumpliendo. ¿Qué se va a hacer con esas farmacias? Bueno, la División de Medicamentos y Farmacias, que es adscrita a la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de las Facilidades de Salud, las farmacias en este caso, pues nosotros fiscalizamos todos los servicios y además adjudicamos las licencias a las farmacias. En este caso, entraremos en una investigación, que es lo que procede, para determinar cuál es el efecto de estas farmacias y la razón por la cual no están en cumplimiento. ¿Pueden perder la licencia? Es una de las alternativas. Y una de las consecuencias, si es que no cumplen con la regulación que esto es... Y la ley es bien clara, la ley de farmacia de Puerto Rico es bien clara. Todo el que esté incumpliendo la ley puede correr ese riesgo. ¿Puntos de aire acondicionado, doctor Víctor Ramos? Bueno, primero, la mayoría de las farmacias y los farmacéuticos son gente seria y responsable en el país. Pero ciertamente todos los días se emiten decenas o cientos, se despachan decenas o cientos de medicamentos sin receta. Sin receta, tanto narcóticos como no narcóticos, regularmente en unas farmacias que la gente sabe a qué farmacia va a ir para que se lo despachen sin receta. La gente las tiene identificadas. Eso puede crearle un serio problema presente, porque aunque el farmacéutico ciertamente hace una decisión mejor educada que el vecino, que muchas veces es el que le da la recomendación al paciente, no tiene unas pruebas de laboratorio, no tiene unas cosas que el médico puede enviar para tomar una mejor decisión de qué medicamento le conviene a ese paciente. Pero ciertamente todos los días se despachan decenas o cientos de recetas y sí pueden haber puntos de droga en la farmacia. Usualmente cuando esto ocurre hay una combinación entre un médico, una farmacia y hasta un punto de drogas ilegales, y usualmente son cosas de uno a uno, pero ese farmacéutico, esa farmacia, ese médico no nos hacen un buen nombre a los que hacemos buena Definitivamente. medicina.
sorprende el que aparentemente aquí lo más que se receta o se está buscando son las Ambien y otros tipos de medicamentos que no son los opioides, ¿no? No, la realidad nosotros pensábamos, y gracias a Dios que el monitoreo de narcóticos se extendió más allá a los de opioides, porque en la mayoría de los estados la mayoría es opioides, pero nosotros tenemos 70% de benzodiazepinas, con Ambien siendo el rey de los medicamentos recetados. Las benzodiazepinas usualmente se utilizan para problemas de salud mental. Así que si tenemos 70% en las recetas, eso va a la mano del gran problema de salud mental que tenemos en el país. Definitivamente. Obviamente el registro ha sido exitoso. El registro ha sido exitoso y las farmacias es una de las facilidades de salud más fiscalizadas, y los farmacéuticos está entre la gama de profesionales más cumplidores, igual que todas las farmacias. Así que no se moleste, las reglas de juego han cambiado. Obviamente lo que antes se hacía como la norma de ir al recetario y mira, dame la ampicilina o dame otra, pues eso ya ha cambiado. Ahora hay que ir a un médico y para que entonces se certifique. Eso necesita más dinero para más inspectores. Claro que sí. Gracias a ambos por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Bueno amigos, este programa se acabó. Gracias por el fiel testimonio de su sintonía. Nos vemos el mes que viene en Ahí Está la Verdad.